Saludos, camarada de produceaudio.net. Espero que estés teniendo un día redondo como el planeta Tierra. Yo hoy quiero compartir contigo un vídeo acerca del uso correcto de tus plugins. Como bien sabes, en las últimas semanas yo he estado compartiendo una serie de vídeos con reviews de los mejores plugins gratuitos de internet, plugins que yo utilizo en mi día a día y que desde luego te recomiendo que te descargues porque son 100% gratuitos y 100% legales, porque creo que te van a ayudar mucho a ampliar tu paleta de colores y de herramientas en el Home Studio. Como bien has podido ver en esos vídeos, si los has visto, que los puedes ver en el blog, en produceaudio.net o en el canal de YouTube, en Facebook y pues en los lugares donde estamos los miembros de la comunidad dando caña, como has podido ver en esos vídeos, yo no solo he intentado hacer un review del plugin y del uso del plugin, sino que he introducido una pequeña parte teórica, una pequeña introducción, digamos, que tiene que ver con la metodología, con el análisis y con la escucha. Y pues he intentado poner el uso de los plugins en el lugar que corresponde. Y hoy quiero, digamos, hacer un vídeo que nos haga pensar, que nos haga analizar y que nos haga de verdad extraer el 100% de nuestros plugins, porque vivimos en un mundo de desinformación donde hay un montonazo de publicidad acerca de plugins milagrosos, soluciones para los problemas que tú no sabes solucionar. Hay un montón de vídeos de chungo tips de 5 minutos de el mejor plugin para procesar tus voces y que suenen profesionales. Y probablemente estamos viendo la puntita de un gran iceberg. Por eso yo hoy me gustaría, digamos, compartir contigo un vídeo acerca de cómo extraer el 100% del potencial de tus plugins, sean estos nativos o gratuitos o de pago, y cómo utilizarlos de la forma correcta. Y de hecho, en primer lugar, deberíamos definir qué son los plugins y entender que son herramientas digitales de procesamiento que utilizamos insertadas en nuestros DAWs o en nuestros editores de audio para ecualizar, para comprimir, para saturar, para añadir reverb a nuestras señales. Es decir, no dejan de ser herramientas al servicio del artesano. De hecho, los plugins se diseñaron para suplir el hardware y para suplir todos los equipos que hay en un estudio tradicional con los que históricamente se ha ecualizado y se ha comprimido. Esos equipos normalmente no estaban insertados en un ordenador, sino que eran equipos físicos a los que nuestros plugins están emulando. De hecho, como toda herramienta, un plugin solo será efectivo si se van a cumplir 4 condiciones, camarada. 1. Tú sabes cómo funciona a nivel técnico ese plugin. 2. Tú sabes el resultado que ese plugin entrega y además conoces sus límites, hasta dónde llega y hasta dónde ya no puede ayudarte. 3. Has detectado un problema en tu mezcla o en tu grabación o en tus multitracks que debes solventar y eres consciente del problema. Y 4, ese plugin que has elegido para solventar el problema es realmente la herramienta indicada. Es decir, no estás trabajando como un pollo sin cabeza, básicamente. De hecho, me gustaría que por un momento pienses en un carpintero o en un cirujano o en cualquier profesional o en cualquier especialista que utiliza herramientas en su día a día. De hecho, piensa en un destornillador. Este es mi súper destornillador, el mejor destornillador para conseguir sillas profesionales. Me lo compré en el Black Friday. En todo caso, piensa en un carpintero y piensa en un destornillador. Imagínate que un carpintero, en vez de formarse y de aprender una artesanía, pensase, no, yo me voy a convertir en carpintero viendo vídeos en YouTube. Imagínate que ese carpintero lo único que viese fueran vídeos de ¿cuál es el mejor destornillador del mercado? O de ¿cómo utilizar tu destornillador para que tus tornillos queden bien apretados y muy profesionales? Imagínate que ese carpintero solo viese vídeos acerca de la herramienta destornillador. Pues probablemente cuando llegase un cliente a su carpintería, él automáticamente sacaría su destornillador y aplicaría atornillamiento o desatornillamiento sin más. Lógicamente, si llegase un cliente que necesita que le atornillen las patas de una mesa, por ejemplo, pues ese carpintero iba a tener éxito y el uso que hace de su plugin, de su herramienta, pues iba a ser un uso exitoso en este caso. Pero imagínate que llegase un cliente que lo que necesita es que le corten las patas de una silla y él automáticamente, como un pollo sin cabeza, saca el mejor destornillador del mercado e intenta resolver el problema con un destornillador. Imagínate que ese carpintero, para cada cliente que llegase a su carpintería, él sacase el destornillador sin pensar. Lógicamente, en el 99.99 de los casos, sus clientes no se irían contentos y sus resultados no serían resultados profesionales. De hecho, él estaría basando su éxito exclusivamente en la herramienta, en el plugin, en el destornillador y estaría cometiendo un error muy grave.
De hecho, el motivo por el cual ese carpintero no está utilizando su destornillador como debe es porque, por un lado, probablemente él sabría cómo funciona un destornillador a nivel técnico, e incluso probablemente él sabría el resultado que entrega un destornillador, que solo hace que apretar tornillos o desapretarlos. Pero ese carpintero no estaría detectando el problema que debe solventar antes de sacar el destornillador, porque si no, cuando llega alguien que quiere que le corten las patas de una silla, no sacaría un destornillador, sacaría una sierra. Luego probablemente ahí está cometiendo el primer error y ahí ya está utilizando su destornillador de una forma incorrecta. Por último, si el carpintero está pensando que el destornillador es la herramienta indicada para cortar las patas de una silla, está volviendo a cometer un error garrafal. Así que piensa en el carpintero o en el cirujano o en cualquier profesional que utilice herramientas en su día a día, y cada vez que lances un plugin a una de tus mezclas o a una de tus grabaciones o a una de tus ediciones o de tus sesiones de mastering, por favor acuérdate del destornillador, porque es muy importante que, uno, sepas cómo funciona ese plugin que vas a utilizar a nivel técnico. 2, sepas el resultado que entrega, estés familiarizado con su manejo y con sus resultados y sepas incluso hasta dónde puedes llevarlo. 3, hayas detectado un problema que necesitas resolver antes de pensar en el plugin. Es muy importante que tú analices lo que tienes y entonces, bueno, pienses en qué plugins te pueden ayudar. No lances plugins como un pollo sin cabeza. Yo lo he hecho y desde luego no me ha ido bien a lo largo de los años que me dediqué a lanzar plugins sin pensar, a utilizar destornilladores para cortar patas de sillas, así que te recomiendo que tú tampoco lo hagas. Y en cuarto lugar, analiza antes de lanzar el plugin si ese plugin que vas a utilizar es realmente la herramienta indicada para resolver el problema que has detectado. Muy importante a la hora de utilizar un plugin y conseguir los resultados de verdad que quieres conseguir con él. De hecho, para que el procesamiento que aplicas con tus plugins sea realmente efectivo y te entregue resultados que de verdad te sirvan para lo que tú estás buscando, evita utilizar tus plugins, uno, pensando que son necesarios y que sin ellos no vas a poder conseguir resultados. Esto es el veneno de la publicidad. Compra mi plugin para que tus voces suenen profesionales, y si no lo tienes, nunca sonarás profesional. Eso es una gran mentira que no debes creer, así que no seas nunca esclavo de una herramienta y nunca pienses lo de, ay, si tuviera el plugin de tal marca o de cual marca, mis mezclas sonarían profesionales, porque eso no es verdad. Todo está aquí y todo está aquí. En segundo lugar, intenta no utilizar tus plugins lanzándolos a tus pistas como un pollo sin cabeza, sin tener claro primero lo que tú necesitas resolver, es decir, sin haber detectado el problema antes de lanzar el plugin. Yo lo he hecho durante muchos años y conozco a muchos ingenieros que abren una mezcla, suben el bombo y empiezan a tirarle plugins al bombo sin ningún tipo de análisis, sin entender si ese bombo tiene problemas. No, yo le tiro mi destornillador y para adelante que voy. No hagas eso si quieres conseguir de verdad resultados con tus plugins y si quieres de verdad que tus producciones suenen profesionales, competitivas y conmovedoras. En tercer lugar, no utilices tus plugins replicando sin pensar esas técnicas milagrosas y chungo tips de 5 minutos que has visto en YouTube. No pienses que porque un productor te diga cómo procesar tus voces, corta en 800, sube en 4000 y sube en 15000. No pienses que porque tú hagas lo mismo en tu mezcla tu voz va a sonar profesional, porque eso no es así. Normalmente nosotros aplicamos plugins intentando resolver un problema concreto y cada una de las mezclas que te vas a encontrar tienen problemas distintos. Sí, muchos de ellos pueden parecerse grosso modo, pero cada mezcla es única, cada producción es única y tú no puedes replicar técnicas sin pensar y sin analizar, porque probablemente ese sea otro de los motivos por los que tu mezcla finalmente no acabe sonando como tú quieres. Si nosotros vamos replicando lo que vemos como un autómata que ve vídeos de cómo atornillar y atornilla sin pensar, lo más probable es que la mayoría de veces no acertemos. Por eso intenta evitar replicar las técnicas milagrosas de los chungotips de 5 minutos de YouTube, porque debajo de esas técnicas milagrosas hay un montón de razonamiento teórico que hay que hacer antes de lanzar un plugin. Por último, intenta no utilizar tus plugins aplicando los presets que traes de fábrica sin chequear lo que aportan y si realmente te están funcionando en tu mezcla o en tu producción. Piensa que esos presets sí han sido diseñados por ingenieros y por expertos top de la industria, pero cuando tú lanzas una EQ y abres un preset de Female Vocals, voz de mujer, ese preset se ha diseñado para ayudar a la mayoría de voces que te vas a encontrar en mezcla, pero se ha hecho de una forma generalista y global. En ningún caso se ha podido hacer a medida de tu voz, de tu proyecto, de la música en la que tú estás trabajando. Por eso, lanzar un preset como un pollo sin cabeza, sin entender si realmente me está ayudando o no, es decir, lo lanzo y sigo camino, pues probablemente tampoco sea un uso correcto de tus plugins, o al menos probablemente no te va a entregar los resultados que podría entregarte ese plugin si te dejas de presets
Analizas lo que tienes, estableces un objetivo sonoro y entonces entiendes qué parámetros tienes que utilizar para que ese plugin te entregue lo que tú quieres que te entregue. De hecho, voy a compartir contigo una pequeña metodología, un paso a paso para que cada vez que aplicas un plugin lo hagas de la forma más correcta posible. En primer lugar, camarada, analiza la pista en crudo, la mezcla en crudo, la grabación en el contexto del proyecto en el que estás trabajando e intenta escuchar en crudo lo que tienes e intenta detectar problemas que tienen esos brutos antes de lanzar plugins. En segundo lugar, establece un objetivo sonoro para cada una de tus pistas o para tu mezcla o para tu producción a base de compararla con referencias, con pistas profesionales. Compara tus brutos con las pistas profesionales terminadas con las que quieres competir y entiende cuáles son las diferencias que hay entre tus brutos y lo que suena como referencia. En tercer lugar, encuentra todos los problemas que te separan de ese sonido final. Es decir, vuelve a analizar tus pistas en crudo y entiende, tengo mucho grave, tengo poco grave, tengo mucho brillo, poco brillo, comparado con las referencias con las que quiero competir. Tengo mucha compresión, poca compresión, mis pistas van y vienen de volumen o son estables, comparado con las referencias con las que quiero competir. ¿Cuánta reverb necesito y qué tipo de reverb necesito inspirándome en las referencias con las que quiero competir para dar esa profundidad que mi mezcla necesita y aún no tiene porque está en crudo? Es decir, encuentra los problemas que te separan de ese intervalo sonoro en el que quieres competir y entonces, en cuarto lugar, decide qué plugin y qué parámetros son los óptimos para resolver cada uno de esos problemas que idílicamente te vas a apuntar en un papel antes de empezar a lanzar plugins como un pollo sin cabeza. En quinto lugar, una vez que hayas procesado esa pista o esa mezcla o esa producción con uno de tus plugins, iguala el volumen de salida del plugin para que lo que entra y lo que sale tenga el mismo volumen y ve activando y desactivando el plugin en el contexto general de la producción en la que trabajas para entender si está resolviendo el problema que tú habías encontrado y que tú quieres resolver. Así que 5 pasos súper sencillos para usar correctamente tus plugins y que que tus plugins te entreguen lo que tú necesitas para cada mezcla o para cada producción. Para que tus plugins sean una herramienta al servicio del artesano y no la panacea que cura todo aquello que el artesano no sabe curar, que es muchas veces lo que estamos entendiendo y aprendiendo en YouTube, en los foros, en los anuncios de marcas de plugins y de hardware. Así que piensa en estos 5 pasos cada vez que vayas a lanzar un plugin y antes de lanzarlo, analiza, establece tus objetivos sonoros, encuentra los problemas que te separan de tus referencias, piensa en qué plugin o en qué técnica o en qué parámetros te pueden ayudar a resolver ese problema y entonces sí, lanza en plugin, utilízalo, compara activo, o sea, activado y desactivado al mismo volumen para entender si te ayuda. Si te ayuda, sigue camino y si no, quita el plugin y busca otra solución. De hecho, yo he compartido con los miembros de la comunidad varias veces lo que yo llamo la pirámide invertida. Esto en realidad es una pirámide normal, pero está invertida porque si te das cuenta hay una línea verde y por encima de la línea verde hay un pequeño piquito, hay una pequeña puntita que es lo que vemos en YouTube o lo que las marcas de fabricantes de plugins y de hardware quieren vendernos, que son los tips, los plugins, las técnicas de compresión en paralelo, del New York Trick. Eso es lo único que vemos en Internet, pero ese es el pico de la pirámide y yo llamo la pirámide invertida porque a medida que van mirando hacia abajo en esa pirámide, hay más y más y más y más porcentaje de éxito en tus mezclas. Es decir, los tips, los plugins, las técnicas son un 1, 2, 3, 4, 5% de la calidad final del sonido de tu producción. El 95% restante está debajo de la línea verde y eso es de lo que nadie quiere hablar en Internet y de lo que nadie, digamos, lo que nadie comparte en Internet. Pero piensa que la base de esa pirámide es la metodología del ingeniero que está mezclando, que está grabando, que está produciendo una obra. Una metodología que está basada, como te decía, en analizar, detectar problemas y entonces sí aplicar soluciones con plugins o con lo que haga falta. En segundo lugar, encima está en el caso de la mezcla instintiva y el plan maestro de ataque, como te decía, analizo mis brutos, hago un plan maestro donde escribo todos los problemas que quiero solucionar con mis plugins y todavía no he lanzado ni un solo plugin. Estoy utilizando mi instinto, mi oreja y mi criterio para entender qué problemas tengo que resolver antes de empezar a utilizar destornilladores o bisturís. En tercer lugar, en el mundo de la mezcla muy importante, tu entorno de mezcla, tu plantilla, el setup con el que trabajas, el control que tienes de tus escuchas, es decir, digamos, la cabina del piloto, muy importante tenerlo todo bajo control y estar trabajando de una forma cómoda y de una forma precisa. Es mucho más importante que tener un buen plugin. Por último, desde luego, los plugins, las técnicas, los tips son muy útiles cuando están insertados en un entorno de mezcla controlado o de producción musical controlado, donde hacemos una mezcla instintiva o un análisis instintivo para
hacer un plan maestro de ataque comparando con referencias comerciales y entendiendo el intervalo sonoro en el que queremos competir y el diseño sonoro que tenemos para la obra y, por supuesto, basado todo en una metodología que está relacionada contigo, con tu forma de analizar y de escuchar y de encontrar problemas y de entonces pensar en soluciones antes de irte a la puntita de los tips, de los plugins y de las técnicas. De hecho, si tú sigues este canal bueno, pues has visto alguno de mis vídeos, tú sabrás que yo no soy de los que tiran la piedra y esconden la mano. Imagino que ya sabes que yo soy un gran defensor de la metodología y que además soy un gran defensor de practicar lo que uno predica y de predicar con el ejemplo. Por eso, no solo quería hablarte hoy de cómo usar correctamente tus plugins, sino que a partir de la semana que viene voy a comenzar una serie de vídeos en produceaudio.net y en el canal de YouTube y en Facebook y demás, donde voy a destripar delante de ti la mezcla completa que he hecho de Billie Jean, el tema de Michael Jackson, solo utilizando plugins gratuitos y plugins nativos. De hecho, la he titulado Mezclando al Rey con plugins gratuitos. Vamos a mezclar un tema del rey del pop y, como te decía, voy a compartir contigo 2 vídeos semanales a partir de la semana que viene para justo demostrar pragmática y empíricamente todo lo que estoy compartiendo contigo hoy. Para demostrar, uno, que si la materia prima es buena, la mezcla y el mastering no deberían ser un problema. Si tenemos una buena canción y una buena grabación, pocos plugins vamos a necesitar para que la mezcla y el mastering sean buenos. 2, una vez que tenemos la materia, digamos la materia prima como debe ser, en la mezcla todo va a depender del ingeniero y no de sus plugins o de las chungotips que haya visto en YouTube. Todo va a depender de cómo el ingeniero trabaja, piensa, analiza, detecta y entonces actúa. Y 3, vamos a demostrar que con un setup más barato de lo que cuesta tu teléfono móvil podemos competir con cualquier ingeniero del mundo en cualquier soporte del mundo. En una lista de reproducción, en una radio, en un CD, lo vas a ver. Voy a mezclar delante de ti Billie Jean utilizando solo plugins gratuitos y plugins nativos y vamos a demostrar un montón de cosas una vez más en este canal, porque como te decía antes, yo soy un defensor de la metodología y voy a mezclar un tema con plugins gratuitos y vas a flipar de cómo suena cuando uno tiene una metodología basada en el análisis, en la detección de problemas, y entonces sí, llega a la puntita de los tips, de los plugins, y elige cuál es el mejor y lo aplica. De hecho, para ir abriendo boca antes de que llegue la semana que viene, yo entiendo que tú estás viendo este vídeo porque quieres aprender a mezclar de forma consciente. Imagino que quieres trabajar siempre en un entorno de mezcla controlado para integrar tus plugins y tus herramientas en un protocolo que sea realmente eficiente y que te entregue el control y los resultados que tú quieres tener de tus mezclas y de tus producciones. Imagino que querrás saber en todo momento qué plugin tienes que elegir, qué parámetros son los correctos para solventar el problema que tienes, incluso qué técnica es la más apropiada en cada paso que das en tus mezclas y en tus producciones. Porque todos nos preguntamos eso, especialmente cuando no hay un protocolo claro en la cabeza. Imagino que querrás aprender una metodología que, en el caso de la que yo utilizo, va mucho más allá de plugins, destornilladores y herramientas y tiene que ver contigo y con tus capacidades como ingeniero. De hecho, espero que quieras transformar tu forma de mezclar y los resultados que consigues a día de hoy, y por eso estás viendo este vídeo, porque quieres mejorar y quieres aprender más y entregar mejores resultados para poder trabajar en tu home studio o en cualquier estudio del mundo. Porque una vez más, cuando uno tiene una metodología que está aquí, viaja contigo a cualquier estudio que trabajes y vayas a mezclar. De hecho, si quieres ver con claridad qué procesar, cuándo procesarlo, con qué plugin y con qué parámetros procesarlo y sobre todo por qué procesarlo, te he preparado un regalo para que, como te decía antes, vayas abriendo boca hasta que comencemos la serie de mezcla de Billie Jean, de Michael Jackson. Se trata del video training de mezcla, 3 secretos para transformar tus mezclas en solo 24 horas con el setup y con los plugins que ya tienes en casa. Un entrenamiento completamente gratuito de más de 1 hora que además contiene una guía en PDF descargable para que puedas tener toda la información a un solo clic de tu ratón y en el que voy a compartir contigo 3 fundamentos de los que nadie habla en internet y que van a transformar el sonido final de tus mezclas mañana mismo, especialmente si no los estás aplicando y que tienen que ver, como te decía, con tu entorno de mezcla, con un entorno controlado, con un entorno finito y limitado donde no hay 30.000 millones de plugins y de opciones. Tiene que ver también, por supuesto, con tu capacidad de análisis, con ese instinto de ¡pum! Primer golpe a una canción, entender qué problemas tiene y empezar a tomar nota para saber qué plugins tengo que utilizar a lo largo de la mezcla. Y por último tiene que ver con una metodología que yo utilizo en mi día a día para mezclar mi música y la de mis clientes y que también enseño a mis alumnos en el máster experto en mezcla de audio del Instituto de Mezcla y en la formación de mezcla en 10 pasos y que voy a compartir contigo completamente gratis si actúas con rapidez. Lo puedes ver en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo, produceaudio.net/regalo. De verdad, si quieres aprender a utilizar tus plugins correctamente, si quieres aprender a mezclar de forma consciente, si quieres despegar
alejarte de los mitos, las falsas verdades y los dogmas sobre mezcla y los plugins y los cacharros que no te han ayudado hasta hoy a conseguir los resultados que quieres conseguir. Este es un regalazo que no deberías perderte. Nos vemos allí en produceaudio.net/regalo, en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día y atento al blog, a este canal, a tu email y demás, porque la semana que viene comenzamos con la mezcla de Billie Jean. Chao, chao.